Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Vamos a comenzar esta mañana con la palabra y vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 4, Nehemías, capítulo 4. Y el tema que vamos a ver esta mañana, vamos a estar viendo un poquito acerca de las batallas, de las luchas, de las dificultades, etcétera, etcétera, que muchos estamos pasando ahorita. Que a ver si lo que vamos a ver nos puede dar luz para identificar de dónde vienen. Te dicen, por ejemplo, en los bomberos, te dicen cuando veas un fuego, y si es un fuego químico, o sea que la lumbre que está saliendo es en base a un químico que se tiró gasolina, lo que sea, dice, donde le vas a tirar el extinguidor, la espuma del extinguidor, dice, es en la base del fuego donde está empezando el fuego, así en la orillita donde ves así el químico que está la lumbre, de ahí y vas agarrando corte. Dice, pero si es un fuego que es por otra cosa, se lo vas a tirar de arriba, y si es así, tiene sus maneras de cómo entrarle aún para apagar fuegos. Entonces también en nuestra problemática vamos a darnos cuenta en la palabra y vamos a ver una de las maneras de cómo corregir esa problemática. Hay veces en que la problemática es, oye, pues nomás ya no seas tan necio, ya aplácate, y con eso se acabó la problemática. Ya, se acabó la necedad, se acabó el problema. A veces con otra cosa, ahora sí lo ve, pues dale esto que está pidiendo y ya, se acabó el problema. Pero hay veces en que no es así, y hoy vamos a ver una que es un poquito más compleja y más difícil de ver para poder identificar de dónde viene esa problemática. De dónde viene esa problemática. Y vamos a ver, el libro de Nehemías es un libro, es la historia del que fue gobernador ahí en Jerusalén, y tiene una profundidad y una enseñanza tremenda, en cuanto a la solución de problemas generados por ellos mismos y problemas generados por un tercero que no tiene nada que ver con ellos. Decir, oye, es que yo estoy haciendo las cosas bien, porque me está haciendo eso, yo no la debo ni la temo con y me está haciendo todo este daño, ¿por qué? Bueno, en el libro de Nehemías vienen situaciones así. Quiero hacer un paréntesis. Ayer estuvimos aquí con los jóvenes, tuvimos el ensayo y luego la reunión de jóvenes, y luego nos fuimos todos al cine. Nos fuimos a ver la película que les recomendamos, que está aquí atrás, el póster en la entrada, que se llama Poema de Salvación. Se las quiero recomendar que vayan a ver la película. Y les voy a platicar una parte nada más de lo que dice ahí para que se queden picados. Está la mamá y el papá, están con una problemática muy fuerte con su hijo, que se metió en el ocultismo. Y unos problemas muy fuertes en la casa con el muchacho, un adolescente. Y dentro de la película te dejan ver como que al muchacho un espíritu malo le está sacando en la oreja, no hombre, no te dejes, y tú debes de hacer esto, y hace lo que le dice, eso que es un muchacho también, aparece como un muchacho, pero te da a entender que es un espíritu malo. Y a la mamá, cuando está orando la mamá, también te da a entender que es un ángel que le está diciendo, o el Señor que le está hablando, tú no dejes de orar, tú no dejes. Y entonces llega un momento en que la mamá ya no puede con la carga y dice, renuncio a todo, dice, ya no sé qué hacer, esto ya, todos mis recursos, el recurso de la oración, el recurso de la palabra, todos los recursos, hasta los recursos bíblicos que tenía, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Y cuando está en esa problemática, le dice el ángel, o es una persona ahí que te da a entender que es como un ángel, y le dice, es que no sé qué hacer, le dice la mamá, ya no sé qué hacer. Y dice, bueno, ¿qué dice la palabra que hizo el rey David cuando le pasó eso con su hijo? Cuando su hijo se le reveló así, dice, ya sé, el rey David hizo esto. Y no les voy a decir qué dijo para que la vayan a ver. Se les recomiendo que la vayan a ver como padres, o si tienen muchachos jovencitos, adolescentes. Yo les puedo decir que a mis hijas, las más chiquitas de 11 años, las cuatas, las dejé que fueran a verla,
Ahí se los dejo referencia a cada quien. Pero sí vale la pena, vayan a verla. No tiene que ver nada con la iglesia, aquí no hay comisión para la iglesia ni nada. Es nomás para que vean, está muy bonita, tiene muy buen tema, muy buen mensaje para las familias. Cerrando el paréntesis. Entonces, por ejemplo, en esa película, la problemática que estaba sucediendo en esa familia no era ni psicológica, ni eran chiflazones, ni era económica, ni era emotiva, emocional, era una problemática espiritual la que estaba sucediendo ahí. Entonces vamos a ver qué dice la palabra un poco con respecto a eso, nuestras luchas que tenemos en nuestra vida diaria. A veces pensamos que mi lucha es contra mis padres. El joven piensa que su lucha es contra sus padres y se está agarrando a moquetazos con sus padres, siendo que esa no es la bronca. Y mientras él está ocupado pegándole por este lado, por atrás de la cabeza le están suene y suene y suene. Y sí siente el dolor, sí siente el golpe, pero no sabe de dónde le viene y está tirando escopetazos a ver a dónde cae. Igualmente en los matrimonios, ¿no? Pensamos, es que es esta vieja, o es que es este viejo que ya no lo aguanto y que me dijo y que me hace. Y pensamos que es uno y otro. Y estamos compitiendo o golpeteando uno contra otro, siendo que el golpeteo viene por otro lado. Y podemos mover mar y tierra, pero tenemos que ver de dónde viene el golpe para solucionar problemas. Y el libro de Nehemías es uno que resuelve problemas totalmente. Dios le da la sabiduría a este hombre y resuelve los problemas internos y los externos, obviamente guiado por el Señor. Dios le da la revelación y todo eso. Pero en los negocios, en los trabajos, pensamos que nuestro enemigo viene de por aquí y es lo mismo, le estamos dando de patadas con el que pensamos que es nuestro enemigo, y de dónde vienen los guamazos no sabemos. De que lo sentimos, y de que nos duelen, y que nos lastiman y que nos afectan y que traen consecuencias, los traen. Entonces vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a ver ahí en el libro de Nehemías, capítulo 4. Y déjenme, les doy un antecedente nada más. Nehemías estaba de copero del rey. Este rey había conquistado toda la región, entre una de ellas Jerusalén. Y cuando entraron a conquistar Jerusalén, barrieron con todo. Fueron salvajes y sin misericordia, barrieron con todo. Y llegó al punto que dijeron, no les dejes ni casas levantadas, porque algunos conquistaban una ciudad y decían, ya está conquistada, ahora esa ciudad nos va a dar tributo a nosotros. O ven y trae a tu gente para que vivan en las casas buenas, y a los otros, pues ni modo, échalos para afuera. Dependiendo de la conquista del que conquistaba, los recursos que estaban en esa ciudad los aprovechaban. Pero en el caso de no aprovecharon nada, barrieron con todo, no dejaron nada. Perdón, y no nomás eso, sino que se los llevaron de esclavos para la ciudad donde estaba el rey. Y dice, deja aquí nada más, en Jerusalén, deja nomás a los más pobres, a los que aún antes de conquistarlo no tenían nada. Esa gente son los únicos que vas a dejar. De ahí para arriba, todos los demás, tráetelos como esclavos. Y uno de esos que va como esclavo es Nehemías. Y Nehemías termina como copero del rey, como funcionario del rey, cercano al rey. Y entonces le llega la noticia a Nehemías y le dice, ¿sabes qué? Llegó gente que venía de Jerusalén y le dice, platícame, ¿cómo está la cosa allá? ¿Cómo está en mi ciudad? ¿Cómo está la ciudad de Dios? ¿Cómo está Jerusalén? Y le dice, pues está muy mal. La gente está así, las casas están así, las murallas no quedaron murallas, las puertas con las que se cerraban en las murallas no quedó nada. Todo se acabó. Los ladrones entran y salen como Juana por su casa. A ver, Rudy, si quieres apagarle al porque está flachando ahí, no se vaya a descomponer. Y para que no se distraigan también, están todos metiendo para allá. Muy bien. Básicamente las murallas habían sido tumbadas, y entonces cualquier raterillo de segunda y de tercera se metía a Jerusalén. Ya no eran nada más ejércitos bien formados que tenían la capacidad
de derribar murallas o de derribar puertas, sino ya cualquiera entraba como Juana por su casa, como dice, a Jerusalén. Y entonces le empiezan a platicar todo eso a Nehemías, y Nehemías se entristece bastante, dice, pero ¿cómo? ¿Qué tragedia? ¿Por qué está pasando esto? Etcétera, etcétera. Le pide a Dios que lo mande para él a arreglar todo. Y lo que veíamos, por ejemplo, la semana pasada, no era, Señor, su oración no fue, Señor, manda a alguien para que arregle este desorden. Fue, Señor, está el desorden, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Fue lo que le dijo Nehemías también. Y va para allá, es enviado por el rey. Llega y ve toda la tragedia, todo el desorden, y entonces empieza a poner orden. Y con la poquita gente que había, les empieza a decir, miren, el Señor está con nosotros. Vamos a echarle para adelante. Vamos a empezar otra vez a edificar el muro y vamos a darle. Miren, el rey, Dios me dio gracia con el rey. Aquí traigo las cartas abiertas donde dijo, todo lo que necesiten, entréguenselo en cuanto a lana. Si necesita madera, si necesita oro, si necesita comida, si necesita animales, si necesita... Lo que pida Nehemías tiene cheque en blanco, lo que pida. Entonces, mira, Dios me dio gracia y mira, vamos a reedificar otra vez los muros y a reedificar la ciudad. Y entonces cuando empieza todo eso, esto es lo que empieza a acontecer. Dice ahí el Nehemías 4, del 7 al 9. Dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Dice el 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces empiezan a edificar los muros otra vez. Y entonces a los que venían y robaban, ya no les gustaba. ¿Cómo podemos traer eso al día de hoy a una familia aquí en la iglesia que se pone a edificar los muros? ¿Qué podría ser eso de edificar los muros? ¿A qué lo pudiéramos comparar? Eso de edificar los muros. Por ejemplo, que la familia empiece a meterse más en la escritura, a aprender de la palabra. Que la familia junta empiece a orar. Que la familia junta empiece a alabar al Señor, a compartir, que empiecen. Esa familia empieza a edificar sus muros. Y una ciudad con muros, ya no cualquiera se mete, ya está cubierta. Entonces muchos de nosotros, mucha de la problemática que traemos es porque nuestros muros están caídos. No tenemos cobertura. Cualquiera viene, cualquier sonso de segunda viene y nos hace un daño porque no tenemos los muros edificados. Y entonces Nehemías empieza a decir, mira, el Señor está con nosotros. Vamos a edificar los muros. Vamos a hacerlo. Es necesaria la protección de los muros para una ciudad. Vamos a hacerlo. Y entonces empiezan a construir los muros. Vamos a ver ahí mismo en el Nehemías 4, ahora del 13 al 18. Dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. O sea, le está diciendo, póngase a edificar los muros, y mientras estamos edificando los muros, el otro no le va a gustar y nos va a atacar. Pero me llama mucho la atención que dice cuál es la razón por la que se pongan a edificar los muros. Y dice, viene siendo el 14, dice, y pelead, ¿qué dice ahí? Por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué mensaje nos está diciendo eso? ¿Por quién va a pelear? ¿Por tu familia? Por tu familia. Dice, tú ponte a pelear por esto. Esta es la razón por la que vas a pelear. Y luego dice el 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos,
Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. 17. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Entonces dice, no decir, bueno, ¿qué hago? ¿O peleo o edifico el muro? Dice, las dos cosas. Las dos cosas. Con una mano traían una y con otra mano traían la otra. Si lo hacemos más actual, con una mano traían la pala y la mezcla y todo, y en la otra mano traían la espada. Andaban jalando, dice, y los que estaban cargando y edificando, que necesitaban ocupar sus dos manos, ahí traían la espada en los lomos. O sea, lo traían en la espalda cargando. Vamos a seguir viendo ahí en Nehemías 8, ahora del 9 al 12. Nehemías 8 del 9 al 12. Dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis. ¿Qué dice ahí? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ya edifican los muros, están a cierto nivel, ya los otros no se meten. Dice, el muro se cierra a tal hora y se abre a tal hora en la mañana, y ya estaba empezando a haber orden otra vez en ese lugar. Empezaba a haber orden otra vez en una casa. Y entonces, con los muros establecidos, vamos a enseñar la palabra. Y les empezaron a enseñar la palabra al pueblo. Y cuando se dieron cuenta de lo que les empezaron a enseñar, decían: es que yo no sabía esto. Mira nomás todo lo equivocado que hemos hecho delante del Señor, qué barbaridad. Y dice que estaban llorando. Y los sacerdotes le decían: espérame, no llores. No es para que llores, para que estés alegre de lo que Dios está haciendo. Gózate. Y le da una revelación fundamental, que es: porque el gozo del Señor es tu fuerza. Me acuerdo una vez estábamos organizando un evento para 15,000 personas ahí en la Macroplaza, y estábamos, ya era el día anterior al evento, estábamos todos muertos, cansadísimos, no podían, todos andaban arrastrando los pies, ya bien cansados, y apenas iba a empezar el evento de 2 días. Y entonces nos juntan ahí en un hotel, porque vino todo un grupo de México, como de 60 personas del DF a Monterrey, y nos juntan ahí en el hotel, y estábamos en un salón grande ahí donde nos dieron de desayunar, y se para una persona y dice: ánimo, los veo todos muy bocabajeados, ánimo, apenas van a empezar los cocolazos y ya andan cansados, no, ánimo. Y entonces dice: desde ahorita les digo, este desayuno que nos están dando no es para que se sientan rejuvenecidos y agarren fuerzas otra vez. Dice, eso no nos va a dar nuevas fuerzas. Dice, vamos a gozarnos en el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y a Jesús le pasó igual. Dice la palabra, dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, fue a la cruz. Por el gozo puesto delante de él, fue a la cruz y menospreció el sufrimiento que iba a tener, el oprobio. Dice la Escritura. Entonces, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, una de las primeras cosas que viene con la problemática es a tumbarnos el gozo. Pues ¿quién va a andar gozoso con problemática?
¿quién va a andar contento? ¿Quién va a andar alegre con la problemática? Entonces quiere decir, de hecho hay un pasaje en la Escritura que cuando el pueblo de Israel lo habían llevado cautivo, se los habían llevado de esclavos y estaban en otra ciudad y los tenían como esclavos, y les dice el rey ahí, les dice el rey, ¿saben qué? Yo he visto y he oído que las danzas judías son bien alegres y bien bonitas. Dice, alégrenme por favor. Le dice el rey a los judíos que estaban como esclavos y cautivos, alégrenme con sus danzas alegres. Y dice, pues ¿cómo te vamos a danzar? ¿Cómo vamos a estar alegres si estamos en el cautiverio? O sea, ¿a quién le dan ganas de cantar? ¿A quién le dan ganas de brincar, de estar alegre cuando uno está en cautiverio? Entonces sí dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza, que Jesús, por el gozo puesto delante de Él, fue a la cruz. Nos está revelando que Jesús, cuando sufrió la cruz, tenía gozo. ¿Será posible estar con gozo en el sufrimiento? Pues Jesús tuvo gozo en el sufrimiento. Entonces, ¿a qué nos lleva a concluir esto? Podemos llegar a concluir que entonces el gozo del Señor, el genuino gozo del Señor, no depende de mis circunstancias, depende del Señor. ¿Sí me explico? Entonces es posible, aún en una situación difícil, tener el gozo del Señor, y porque ese gozo del Señor es lo que nos va a fortalecer para edificar los muros. Es el gozo del Señor. Entonces tenemos que ubicar, por eso decíamos, estamos recibiendo el golpe y no sabemos ni de dónde viene. Uno de los principales golpes es: quítale el gozo. Quítale el gozo. Y antes de quitarle el gozo primero hazle creer que su gozo depende de las ventas que tuvo este mes. Es la primera mentira. Hazle creer, la segunda mentira, hazle creer que su gozo está porque su marido se sentó con ella a ver la novela. Tercera mentira, hazle creer a su marido que su gozo depende porque le hicieron huevitos estrellados en la mañana calientitos. No le dijeron, hazme desayunar, se lo hicieron a él. Hazle creer que su gozo depende de todas esas cosas. Y entonces cuando no hay esas cosas, no hay gozo. Y es un círculo vicioso. Y como no hay gozo, no hay fortaleza. Y como no hay fortaleza, pues no quiero hacer nada. Y como no estoy haciendo nada, entonces no tengo gozo porque no se me dan las cosas no se me dan las cosas que me producen mi gozo. Y como se me producen las cosas que me dan mi gozo, entonces no tengo fortaleza. Y como no tengo fortaleza, y ahí va, que viene siendo es un círculo vicioso, es una espiral descendente. Cada vez es más, es más, es más. Por el contrario, el gozo del Señor es una espiral ascendente. ¿Y por qué es diferente el gozo? No sé si se acuerdan del pasaje que lo vimos aquí hasta el cansancio con el campamento de verano de los niños de la cosecha, que era el fruto del Espíritu, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda de los que estuvieron aquí apoyando? ¿Cuál es son 9, lo que le llama el fruto del Espíritu, son 9. Y empieza: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9. Los apantallé, ¿verdad? Son 9. Entonces uno de ellos es el gozo. Entonces ese gozo es un fruto del Espíritu Santo en nosotros. Entonces cuando el Espíritu Santo en nosotros está produciendo ese fruto del gozo, el gozo nos lleva a la fortaleza. ¿Ok? Entonces, y esa fortaleza nos lleva a edificar los muros. Que ya trayéndolo al día de hoy más claro, a muchos de nosotros nos ha sucedido que nos desanimamos, ¿no? Nos desanimamos, ya decimos, es mucho batallar, tanto tiempo, tantos años, ya no quiero saber nada, mejor le busco por otro lado, ya no sé, esto ya no tiene remedio, ni modo, aquí me quedo hasta que verdaderamente me lo quiten o hasta que lo pierda. Y tantas historias macabras que todos hemos oído de todo mundo. Pero dice, edificaron los muros
y les hace una revelación ahí el sacerdote Esdras, y los demás sacerdotes le dicen, no, espérame tantito, no se entristezcan, porque el gozo del Señor es lo que nos da la fortaleza. Si no, vamos para atrás otra vez y nos vuelven a tumbar los muros y nos vuelven a quemar las puertas, y otra vez vienen y hacen lo que se les dé la gana con uno. Básicamente parafraseando lo que está diciendo ahí. Entonces, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, debemos de ubicar varias cosas para no desanimarnos, porque el desánimo es una de las armas preferidas en la guerra espiritual. El desánimo. El cristiano que ahí anda y que de repente sintió una revelación, de repente sintió un toque del Señor, de repente vino esa inyección del Espíritu y se sienten animados otra vez y quieren volver a agarrar la palabra y quieren compartir a otros, y agarramos ese vuelo otra vez. Lo primero es, quítale el gozo, desanímalo. Y algunos que todavía estamos tiernitos, pues a lo mejor nomás con que la señora nos saque la lengua, ¡ay!, ya nos desanimamos, y ya el Señor me dejó, me abandonó, y porque llegó el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, y oh Señor, ¿por qué Dios mío, ¿por qué me has abandonado, verdad? Porque llegó la tarjeta de crédito, ¿verdad? Y los que estamos muy tiernitos, por no decir inmaduros, ¿verdad? Pero los demás, a lo mejor con más cosas, ¿verdad? Pero el objetivo es ese, el desánimo. Entonces vamos a ver varias cosas que nos habla la palabra de cómo tenemos que estar preparados y cómo tenemos esa seguridad de donde estamos parados. Porque hay veces, hay situaciones, también lo quiero aclarar, en que si nosotros nos debilitamos, hay gente atrás que nos está cubriendo. Hay gente atrás que está orando por uno, hay gente que nos ayuda, hay gente que nos está cuidando las espaldas, por decirlo así. Y hay veces, aunque uno se quede inmóvil por la inercia que trae de los que están apoyándonos atrás o lo que sea, se dan las cosas, ¿verdad? Se dan las cosas. Pero hay veces en que si uno no las hace, ahí se acabó la cosa. No hay ese respaldo atrás en todos los casos. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que nosotros tenemos que edificar los muros. Y en este particular vamos a ver los muros de nuestra casa. Los muros de nuestra casa, nuestro hogar. Porque hay veces en que se puede dar el caso, hay personas aquí que Dios les ha puesto en el corazón y lo traen naturalito de estar intercediendo, de estar pidiendo por algunos. Y no sé tu necesidad, pero yo en la noche me acuerdo de ti y estoy orando por ti, estoy pidiendo por ti. Hay gente que así tiene ese don, le llaman a algunos el don de la intercesión, o Dios les pone el interceder por otros, estar orando por otros. Pero a veces no. Entonces tenemos que ir cuidando todas esas cosas, porque muchas de las situaciones en nuestras casas se nos están saliendo de las manos porque los muros están caídos y cualquiera viene y se mete. Entonces vamos a ver, la primera cosa que tenemos que entender es que hay una persona que 24/7, como dirían aquí para el trabajo, ¿verdad? 24/7 está orando por nosotros. Y vamos a ver qué dice allí en Lucas 22, del 31 al 32. Para que si alguno se siente aludido con lo que vamos a leer, entendamos en la lucha que estamos. Lucas 22, del 31 al 32. Y le está hablando a una figura importante en el cristianismo, ¿verdad? Le está hablando Jesús al apóstol Pedro, ¿verdad? Que era una figura sobresaliente, importante, de los que había estado cerca con Jesús, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver qué dice el 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces Jesús está orando por nosotros.
Déjenme les hago una pregunta y no me la contesten. Es una pregunta nomás para que ustedes se la contesten, para ver si llegamos a algo. ¿Cuántos de aquí ahorita, por estas semanas que han pasado y hasta el día de hoy, se sienten, como dice ahí, zarandeados como a trigo? No sé si a alguien le ha tocado ver cómo es la zarandeada del trigo. ¿Alguien le ha tocado ver o sabe cómo es la zarandeada del trigo? Es una así, pero no nada más así empieza, pero es para que de la espiga, cuando es a mano, ahorita ya las trilladoras pues lo hacen mecánicamente y todo eso, pero cuando eran en aquellos tiempos a mano, está la ramita así con la espiga arriba y era golpearlo contra algo que hiciera contra para poder despegarle el trigo de la varita, ¿eh? Y entonces dice el Señor, dice Pedro, y qué exclusivo, qué selectivo el Señor para escoger sus comparaciones, ¿eh? ¿Por qué no escogió, te ha pedido para como una mariposa cuando busca por los aires o algo así? No, escoge un ejemplo, una comparación muy descriptiva, ¿verdad? Para zarandearte como al trigo. Y entonces dice, y ahí implícito lleva cuál es la meta. La meta es descarrilarlo de la fe. Porque dice, pero yo he pedido, ¿y qué es lo que pidió? No pidió que no lo zarandeara. Se fije, no pidió, dijo, yo voy a pedir, pero tú no te preocupes, yo voy a pedir para que no te pase nada. Tú vente aquí conmigo, tú eres de los buenos y yo te arreglo aquí el borlote para que a ti no te llegue. No le dijo eso, ¿eh? Básicamente le dijo, te va a llegar, pero yo estoy orando para que tu fe no falte. Y luego le dice algo más, ¿eh? Le dice, y una vez vuelto, o sea, tú habiendo superado eso, haberte dado cuenta de la victoria que tienes en Cristo, de haber experimentado la bendición de Dios, la victoria, el poder que Dios nos otorga a través de la sangre de Cristo, habiendo experimentado todo eso y habiendo madurado eso, ahora tú vuelto, ¿qué dice ahí? Dice, confirma a tus hermanos. ¿Qué querrá decir eso de confirma? Hazlos firmes, ¿verdad? Viene de firmeza. Y tú, como ya vas a estar más firme, tú ven y también confirma, también hazlos firmes, dales esa firmeza a tus hermanos. Entonces Jesús está orando por nosotros. El Señor Jesús, tenemos que entender eso, que en la problemática que estemos pasando hay alguien que está intercediendo. No necesariamente, tengo que ser muy claro, no necesariamente para muchos esa intercesión va a implicar que no pasemos por la prueba. En algunos casos sí. Yo creo que todos lo hemos experimentado, que viene el problemón y ay Señor, ahora sí ayúdame, ay Diosito Santo, y Señor, ahora sí ayúdame, y el Señor nos ayuda y nos libra del golpe, pero en otras ocasiones no nos libra del golpe. Ahora sí déjenme hacerles una pregunta y el que la quiera contestar, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos ha tocado que Dios no nos ha librado del golpe, que lo hemos recibido el golpe, pero que aún con el golpe bien pintado podemos decir, pero yo estoy seguro, yo sentí que Dios estaba conmigo? Y eso es tremendo, ¿no? Esas personas que nos ha tocado algo así, Dios las usa para bendecir a otros que están débiles en la fe. Tenemos algo que decir. Y les voy a decir por dónde salió todo esto. Todo esto salió de un pasaje, ahorita lo vamos a leer más adelante, que viene en Job, capítulo 5. Ahorita lo vamos a leer, sepárenlo ahí, pero ahorita lo vamos a ver. Bueno, vamos a verlo de una vez, ¿para qué? Ahorita que vamos con vuelo de una vez. Job capítulo 5.
del 8, vamos a leer del 8 al 26. Job 5 del 8 al 26. Dice: ciertamente yo buscaría a Dios y me encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Perdón. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. Pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. He aquí, bienaventurado es el hombre, ¿qué dice ahí? A quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y el poder de la espada en la guerra, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Amén. Entonces, Jesús está orando por nosotros y dice: te han pedido para sandarte como a trigo. Y les voy a decir por qué pasó esto. En semanas anteriores nosotros tuvimos una situación muy difícil que ya la habíamos identificado y que nos iba a explotar en la cara para finales de mes, pero ya la teníamos identificada desde diciembre, principios de diciembre. Y desde entonces, pues está la angustia, está la preocupación, y esto, y cómo lo vamos a hacer, y te mueves por acá y te mueves por allá, y los recursos, y no salen, y esto y lo otro, y la problemática. Un día antes, el Señor me pone este pasaje, y específicamente donde dice: no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Pero lo que me hizo, estaba yo en mi oficina ahí, cerré con llave la oficina y estaba chille y chille y chille, no podía dejar de llorar por lo que el Señor me había hablado. Y dice: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Entonces, lo que a mí me habló fue: ya no te preocupes, porque así como Él la da, Él la sana. Entonces, no te vas a morir con esto que está pasando. Estás en las manos del Señor. Él da la corrección y Él la cura. No sé si me explico el mensaje. No estás solo. Esto que está pasando ahorita no es que estés solo, es que el Señor te está disciplinando. Recíbela, no la menosprecies, pero tampoco no pienses que ya se acabó el mundo, porque el mismo que la da es el que la sana. Entonces, el mismo que te dio para corregir es el que te va a volver a levantar donde estabas, porque eso no es para dañar ni para destruir, es para corregir. Y cambió la perspectiva totalmente. Eso pasó el domingo 30 de enero. El domingo 31 de enero, como unas 3 horas y media, 4 horas antes de que se acabara todo cayó en su lugar. Pero de una manera
que nomás de arriba bien. Totalmente fuera de nuestro control, fuera de nuestra influencia totalmente. Entonces, Él es el que la da y Él es el que la sana. Entonces dije, bueno, Señor, a mí no les voy a decir, no les voy a echar mentiras, ni les voy a decir que ya cuando recibí esa palabra les puedo decir que me gustó la disciplina, que me gustó el embarazo. No me gustó nada. Pero algunos, como yo, apenas así entendemos. Yo no sé tú, pero así a ojo, me imagino que también. Así nomás a ojo. Pero lo que me llevó es a esto, a decir, me dio una seguridad. ¿Cómo puede ser posible que en plena problemática y aún diciéndote aquí la palabra del Señor, es que yo soy el que te estoy haciendo esto, aún recibiendo eso, al mismo tiempo me da la seguridad? Pues si eres tú, estoy tranquilo. Porque si tú me la estás dando, cuando viene de ti, tú me la das y tú me la sanas. Porque el objetivo no es la destrucción, el objetivo es la corrección. Entonces, si es así, Señor, ya con 2 cachetadas tengo, no necesito más. Ya entendí. Así ya quiero entender. Entonces, el Señor Jesús, retomando, no le dijo a Pedro, yo le voy a pedir que no te zarandeen. Le está diciendo, te van a zarandear, pero yo he pedido que tu fe no falte. Ese yo he pedido por ti es parte de la edificación de los muros. Ese yo he pedido por ti. La pregunta ya para traerlo en concreto a nosotros sería, que a lo mejor muchos van a decir, no hombre, pues claro que sí, pues es obvio, pero no, estamos hablando de algo metódico, consciente, estructurado, bien cimentado. Es decir, estás orando por tu pareja, estás orando por tus hijos, estás orando por tu familia, por tu negocio, por tu trabajo, etcétera, etcétera. Es parte de la cobertura de eso. Si no lo estamos haciendo, no nos extrañe pues que nos vengan los golpeteos y que nos vengan todas esas problemáticas, porque está caída la muralla. Porque Jesús mismo lo está diciendo, te va a venir. Va a venir una problemática. Va a venir una problemática. ¿A quién de nosotros no nos gustaría, por ejemplo, que nuestros hijos, que siempre los pudiéramos tener bajo nuestra protección, y a veces quisiéramos que no les diera ni el aire, ¿verdad? No, hombre, mijito, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Y mira, mejor, mijito, aquí quédate, no salgas, y mírate. Pero la realidad de las cosas es que la manera de madurar no hay otra más que las experiencias personales y más que los guamazos. No hay de otra. En mayor o menor grado, la misma palabra dice, en Proverbios dice, la vara se hizo para la espalda del necio. Ahí está. ¿Cuál fue el objetivo de la creación de la vara? Cuando Dios se le ocurrió crear las varitas así de membrillo, de palo de membrillo, así cuando se le ocurrió crearlas esas, ¿qué era lo que tenía en mente? Tenía en mente la espalda del necio. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Eso es lo que se creó para la espalda del necio. Pero también habla en la contraparte y dice, más el sabio, con ver, reprender al necio, entiende. Por eso digo que es con mayor o menor grado. Eso dice la palabra. Entonces estamos en esa lucha, y habla la palabra en el libro de Efesios, vamos a buscarlo ahí en Efesios capítulo 6, Efesios 6, del 10 al 12. Efesios 6, del 10 al 12. Dice el 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes
contra las acechanzas del diablo. Fíjense, en Nehemías se pusieron a edificar los muros, edificaron los muros para proteger de las acechanzas, de los ataques del enemigo. Y aquí ya el apóstol Pablo lo trae más a nuestra situación y dice: ponte toda la armadura. A ver si vemos la similitud de las dos. Allá dice: vamos a edificar los muros para que ya no venga el enemigo a zumbarnos. Y aquí dice: ponte la armadura para que puedas resistir contra las acechanzas del diablo. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, por todo esto que te estoy diciendo, que te acabo de decir, por tanto, ponte la armadura de Dios. Y empieza a describir cuál es la armadura de Dios. Pero si vemos la similitud entre uno y otro, allá es las murallas para proteger y aquí es la armadura de Dios para que te proteja, porque van a venir los golpeteos. Tenemos que tener la armadura de Dios porque tenemos los golpeteos. Y vamos a ver un arma poderosa que cambia totalmente la situación. Tiene el poder en sí misma para cambiar las situaciones. Vamos a ver Mateo 4 del 10 al 11. Bueno, vamos a leer desde el 1 hasta el 11. Vamos a leer todo el pasaje. Mateo 4 del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. Es el común denominador que vamos a ver. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, ¿cuál es el común denominador que vemos ahí? Escrito está. Pero no nomás como el perico, como recitar: escrito está, bla, 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 bla. Ya dijimos algo ahí sin ton ni son. Porque si vemos ahí, el diablo también le tentó con la misma Biblia. ¿Tú crees que algunos de nosotros podemos ser engañados con la misma Biblia? Algunos podemos decir: a mí me engañaron con la misma Biblia. Yo creí una mentira con la misma Biblia. ¿Se podrá? Pues aquí lo estamos viendo. Entonces no es nada más de recitar la Biblia. Ayer platicábamos unas personas y yo de que decíamos: es que me sorprende ver mucha gente que conoce mucha Biblia, pero mal aplicada. Mal aplicada. Conocen de los evangelios, conocen de las cartas de Pablo, conocen los salmos, conocen esto, pero siempre que lo aplican, híjole, me sorprende que lo aplican bien mal. Es lo que estaba pasando. Precisamente el diablo estaba diciendo: pues también está escrito.
Si quieres que nos metamos a lo de escrito está, esas patadas, yo también sé jugar a esas. Y le dijo, bueno, también escrito está esto. Entonces Jesús conocía la Escritura y sabía la enseñanza de la Escritura. Por eso digo que no nomás como el perico, no nomás saber versículos como metralleta sin ton y son, sabía los versículos y sabía la enseñanza de la Escritura. Es muy importante que tengamos la enseñanza de la Escritura. Por ejemplo, por eso el esfuerzo de decir, que lo vamos a ver al final, todos los estudios que tenemos entre semana, todas las reuniones que tenemos de estudios bíblicos sistemáticos de estar estudiando, vamos a estudiar la oración y esto es la oración para que estos son los versículos y estas son las enseñanzas de la oración. Por ejemplo, hay versículos que dicen, me postré de rodillas y clamé al Señor. Entonces siempre va a tener que ser de rodillas. Bueno, eso dice ese versículo, pero vamos a ver la enseñanza. Entonces la enseñanza también dice, algunos dicen, y en sus camas clamarán a Dios. Pues estaba acostado. Y otro dice que estaba parado, y otro dice que se puso de rodillas, y otro dice que se postró en el suelo, todo acostado en el suelo. Entonces es los versículos y la enseñanza. Entonces es muy importante estar uno leyendo la palabra. Tenemos toda la libertad, como algunos ahorita vimos de primera mano, la libertad de que si Dios está mandando un mensaje o de alguna manera siento compartir esto, vino Rudy y me dice, oye, siento compartir esto, ¿qué es esto? Adelante, tenemos toda la libertad, el Espíritu Santo se mueve, tiene toda la libertad para dar un mensaje y hay su momento para esas cosas, pero es muy importante el estudio sistemático de las enseñanzas de la palabra, porque si no vamos a caer en el punto número 2. Oye, pues es que escrito está esto. Pues sí, ¿verdad? A muchos, típicamente aquí en la zona, se los han llevado al baile con dinero. Y versículos bíblicos para sacar dinero, muchos. ¿Qué tal? Para sacar dinero. Versículos bíblicos para abusar de gente, para tener gente que hagan lo que tú quieras, muchos. ¿Verdad? Versículos bíblicos para decir, la autoridad del pastor no se cuestiona. Aquí nomás es chicharronero el pastor, aquí nomás sus chicharrones truenan. Yo les puedo aventar muchos versículos para eso. Entonces, es saber versículos, pero saber la enseñanza. Discúlpeme que me esté tomando mucho tiempo para enfatizar eso, pero es muy importante. Es el arma que usó Jesús en esta ocasión para echarlo fuera. En otras ocasiones, nada más le dijo, déjalo, sal fuera, y se fue fuera. En esta ocasión, muy importante, le dijo, escrito está, y sabía lo que decía y sabía la enseñanza. ¿Cuál era? Para usar la palabra en términos eclesiásticos, es la doctrina. Sabía la enseñanza, la doctrina. Entonces, estamos viendo que es edificar las murallas. Estamos viendo que dice, porte la armadura, porque es lo mismo, la semejanza es igual. Y luego el siguiente punto es, en esa situación difícil, ya lo identificamos, ya tomamos acciones, y ahora el siguiente punto es esperar en Dios. Esperar en Dios. Y aquí es donde yo quisiera dirigirme a los que están pasando por una situación difícil. Ahorita vamos a orar para hacer lo que dijo Jesús. Vamos a orar, vamos a reprender, vamos a echar fuera todo eso. Y ya habiendo hecho eso, el siguiente punto que los quiero animar es, vamos a esperar en el Señor. Saber esperar en el Señor. Él es el que, como leímos en Job, Él es el que la da y Él es el que la sana. Yo no sé, pareciera una incoherencia, pero ese versículo a mí me trajo tanta paz de decir, es que esto que está sucediendo no está fuera de las manos de Dios. Él es el que lo hace y Él es el que lo va a componer. Descanso. No me quedo inactivo, pero sí descanso. Me trae paz y descanso. Entonces vamos a ver nomás unos 2 o 3 pasajes más
Está el Salmo 40, versículos del 1 al 3. Salmo 40 del 1 al 3. Dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, esperó pacientemente, y en esa esperar pacientemente, dice, Dios me sacó del lodo de la desesperación, del pozo cenagoso. Y ahí sí, cuando usa el salmista ese tipo de frases tan poéticas para describir su situación, digo, pues en mi caso no es tan poético. Híjole, Señor, si no me sacas tú de aquí, me voy a ahogar, ¿verdad? Dice, pacientemente lo esperé y Él me sacó, y habla del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10, versículo 35 y 36. Hebreos 10, 35 y 36. Ya vamos a terminar. Sí, Hebreos 10, 35 y 36. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué quiere decir? No pierdas la confianza, no te desanimes. No te desanimes porque tiene que suceder así. Dice, es necesario que habiendo hecho la voluntad de Dios, recibamos la promesa. Está diciendo ahí, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, dice, ¿cómo le hago aquí en esta situación? Pues todas las cosas como Dios manda. Haz la voluntad de Dios. Si las cosas como Dios manda es que ahorita no se puede, pues ahorita no se puede, y espera con paciencia y se va a cumplir la promesa. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Porque una cosa sí te digo, está muy difícil que no haber hecho la voluntad de Dios, tener la expectativa de recibir la promesa. Hay cada quien. Pero digo, en cuestión de expectativas, está diciendo, ten paciencia y ten la expectativa de que si tú estás haciendo la voluntad de Dios, ten paciencia porque vas a recibir la promesa. Pero está difícil llegar a tener la expectativa de decir, es que yo tengo paciencia y tengo la expectativa de que aunque ando agarrando monte, aunque no estoy haciendo las cosas como Dios manda, tengo la expectativa de alcanzar la promesa. Pues ahí cada quien. Vamos a ver otro pasaje, por favor. Es el Salmo 36 del 7 al 9. Salmo 36 del 7 al 9. Vamos a ver unos dos salmos y ya con esto terminamos. Salmo 36, 7 y 9. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso, porque es preciosa tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz.
Está diciendo, Señor, es que, ¿cómo no? ¿Cómo no los hijos de los hombres se van a amparar bajo tus alas con lo hermosa que es tu misericordia? Con lo hermosa que es tu misericordia. Ahí mismo el Salmo 56, versículo del 8 al 3. Y aquí les voy a leer una partecita en inglés, a ver si me sale, porque la Biblia en inglés agrega un poquito más que da más luz. Salmo 56 del 8 al 13 dice: mis huidas tú has contado. O sea, está hablando que el rey David andaba bien desesperado, dice, yo ya corrí, ya no quiero saber nada. Y dice, aún esas corridas, esas huidas, tú las conoces, has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé, este es el punto clave. Esto sé. No dice me imagino, no dice el pastor dijo, no dice yo intuyo, dice esto sé. Y cuando habla de saber, habla de una aplicación cognitiva, habla del conocimiento, habla de la investigación, habla de la experiencia, dice esto sé. ¿Qué es lo que él sabía? Que Dios está por mí. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Hasta ahí. ¿Qué puede hacerme el hombre? Entonces, dice el salmista David, dice, sí Señor, pues yo he llorado mucho, pon mis lágrimas sobre tu redoma, cuando yo he corrido todo eso, pero aún cuando estoy en todo eso, dice, esto sé, que tú estás por mí, no contra mí, que tú estás por mí. Y dice en el 13, no lo leímos hasta el 13, dice el 12, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Entonces el versículo 13 dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Y en inglés, ese versículo, en la versión King James, lo maneja como una pregunta. Aquí lo maneja como una aseveración. Dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Y en inglés lo hace una pregunta y dice, tú has librado mi alma de la muerte. Y luego pregunta, dice, ¿cómo no librarás mis pies de la caída para que yo ande delante de Dios en la luz de los que viven? O sea, está haciendo la pregunta, primero dice, tú has librado mi alma de la muerte. Entonces, ya con esto, si tú has librado mi alma de la muerte, dice, pues ¿cómo no librarás también mi pie de caer para que ande en la luz de los que viven? Está diciendo ahí. Y por último, vamos a ver el último pasaje, es el Salmo 94, Salmo 94 del 6 al 19. No, perdón, es del 16 al 19. Salmo 94 del 16 al 19. Dice, ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Y aquí dice, si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos concluir en esta mañana? ¿A qué podemos concluir? Primero, que los que estamos pasando por una problemática familiar, vamos a descartar
esa otra arista que a lo mejor no le hemos puesto atención, que dice el apóstol Pablo: no tenemos lucha contra carne y sangre. Te estás peleando en la casa, están los pleitos y las riñas y todo en la casa, y no hemos identificado que no es uno contra otro, está más arriba. Y vamos a atar y a echar fuera, vamos a reprender, vamos a orar por eso. Y segundo lugar es, vamos a decirle al Señor: bueno, Señor, yo voy a hacer lo que tú me dices y voy a esperar en ti. Y les voy a lanzar un reto. Y no lo vamos a hacer ahorita, cada quien. Es que podamos decirle al Señor: Señor, tu corrección no la menosprecio. No la menosprecio. Y si vamos a buscar un pasaje, ahorita me acordé, está en Hebreos, que habla precisamente de eso. Déjenme buscar el pasaje. Habla de la disciplina. Hebreos 12. Hebreos 12, vamos a ver. Del 5 en adelante, del 5 al 11, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, ¿para qué? Para que participemos de su santidad. El 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, pues, vamos a orar. Y porque una de las cosas que hemos estado, a mí me está dado esta semana el Señor, es una comparación o una revelación a través de la comparación de cómo nosotros pretendemos o queremos disciplinar a nuestros hijos. Y cuando le hacemos una corrección es precisamente porque queremos o que sean hombres o mujeres de bien, o porque estamos viendo que van directo a un precipicio y se van a hacer un daño. Entonces viene la disciplina. Y entonces platicaba con una persona y decía, y yo tratando de explicarle eso al huerco, de decir, es que es por tu bien, porque mire que esto y que el otro, desesperado explicándole mis razones. El Señor le dijo, ¡ting! Dijo, ¿ya entendiste ahora yo contigo cómo está la cosa? Ah, caray. Dijo, no, está bien, Señor, ya entendí. Una comparación muy similar, ¿no? Entonces vamos a orar, vamos a terminar orando y vamos a hacer eso que platicábamos, vamos a orar para empezar a cubrir esas bases. Hablábamos en el estudio de varones que empezamos a cubrir las bases. El apóstol Pablo en el libro de Efesios empezó a cubrir la base intelectual y decía que nadie los engañe con filosofías y huecas sutilezas, y empieza a decir, cubre la base académica o intelectual. Y lo dice, vamos a cubrir la base familiar. Hijos, háganle así con sus padres, padres así con sus hijos, y cubre la base familiar. La base obrero patronal,
Patrones, así traten a sus obreros. Obreros, así traten a sus patrones, y cubre esa base. Y empieza a cubrir todas las bases, las que normalmente también nosotros cubrimos, la base moral, la base emocional, todo eso las empieza a cubrir, y luego dice, pero falta una más, la base espiritual. Dice, y empieza a hablar Efesios 6, que dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestados. Entonces, a lo mejor tenemos cubiertas todas las bases. La base moral, ahí lo llevamos con la familia. La base intelectual, pues están estudiando y no, etcétera, etcétera. Y vamos cubriendo las bases, pero tenemos descubierta una base muy importante, la base espiritual. Entonces, ya sin más rollos, vamos a orar. Y si alguien quiere que oremos por familias, como lo hicimos la semana pasada, si alguien quiere que oremos por familias, en ese sentido, y lo voy a decir en este sentido, que están los conflictos familiares internos. Ahorita vamos a enfocarnos en los internos, no en los externos. Los externos es otro boleto, en su momento lo haremos. Internos, adentro de la misma familia, vamos a orar. Que de alguna manera espero en el Señor que nos haya revelado que la lucha que está interna ahí no es contra la persona, no es contra la persona, no es con la pareja, no es con los hijos, no es contra ellos. Hay que cubrir la base espiritual. ¿Alguien quiere que oremos por eso? Vamos a orar. Le voy a pedir que se ponga de pie ahí en su lugar y vamos a orar. Bien, pues si están en familia ahí, tómense de las manos ahí en familia y vamos a orar. Pero esto que estamos viendo, quiero que lo enfoquemos de la manera correcta, que lo entendamos de la manera correcta. Si yo estoy como hijo y estoy diciendo, es que qué bueno que están predicando esto para que mi papá ya entienda que la bronca no es conmigo. Está bien, pero que también que entienda el muchacho, que entienda que su problema no es su papá, su problema es otra cosa. ¿Sí me explico? Estamos hablando de que entendamos que no es el individuo entre nosotros mismos, entre las partes. Que mi papá entienda que yo no soy el problema, que es espiritual, pero el muchacho te entienda también que el problema no es su papá, que es espiritual. Que el esposo entienda que su problema no es su esposa, que es espiritual, y que la esposa entienda que su problema no es su esposo, es espiritual. Esa es una de las bases que vamos a cubrir. Ya, si hay otro por ahí, bueno, pues ya nos metemos a las patadas ahí también a corregir otras cosas. La palabra tiene sabiduría y tiene solución para todo. Les pudiera recomendar que lean el libro de Nehemías, que es un testimonio tremendo para la posteridad de una persona que resuelve problemas tremendos. Si alguien quiere aprender a cómo resolver problemas, léase el libro de Nehemías. Problemas de lo que sea. Bien, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Y Señor, viendo lo que nos enseña tu palabra, entendiendo el versículo y aprendiendo la enseñanza de los versículos, entendemos que los conflictos internos en nuestras familias no es contra nosotros mismos. Queremos cubrir la base espiritual. En el nombre de Jesús tomamos autoridad sobre eso que menciona tu palabra, de huestes espirituales, de espíritus que quieran venir a dividirnos, a engañarnos, a destruirnos, a hacernos creer que el problema es la tercera persona. En el nombre de Jesús los atamos y los echamos fuera de nuestras familias y declaramos la verdad de tu palabra, tu Espíritu Santo reinando en nuestras familias. Tu palabra dice: conoceremos la verdad
y la verdad nos hará libres. Gracias, Señor, porque estas familias hemos sido libres el día de hoy porque conocimos tu verdad, de que nuestra lucha no es contra nosotros, que entre nosotros es el amor, que nos amemos entre nosotros. Tú nos has dado, en especial, escogiste cada una miembro de esa familia en particular para ponerlo en esa familia en especial. Fue diseño tuyo, fue plan tuyo, y cada miembro de esa familia fue personalmente seleccionado por ti para ponerlo en ese lugar. Te damos gracias por la vida de cada miembro de nuestra familia, porque tú lo pusiste ahí para que nos amáramos unos a otros. Y los pleitos, las disensiones, los problemas, en el nombre de Jesús los echamos fuera con la autoridad que tenemos en la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Gracias, Señor. Bendecimos a cada familia aquí representada, y ese amor tuyo que va a ser derramado, Señor, también ahora en nosotros, que fluya y que salpique a más familias. Úsanos, Señor, como fuente de bendición para llevar esas aguas de bendición a más familias. De antemano te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Puede tomar su lugar. Celebrar